Dios les bendiga, bienvenidos a la clase número 8 de la materia de personajes bíblicos. En este caso estaremos viendo al personaje de José, que tiene un significado donde dice el que aumenta o el que añade. Vemos Génesis 30 de los versículos 22 al 24, habla de José, y Génesis del capítulo 37 al capítulo 50, con excepción del capítulo 38, que no habla de él, pero de ahí para allá, todo eso, más que todo, se habla de José. Dice que Génesis 30:23 tiene un derivado, ¿verdad?, de la expresión asap, que significa quitar, y Génesis 30:24 viene derivado de yasap, que significa añadir. Entonces, aparentemente había una incongruencia, ¿verdad?, entre esos dos. ¿Cómo puede significar quitar, pero también significa añadir? Entonces, un conservador alemán llamado Carl Friedrich Keil, ¿verdad?, él decía de que el nacimiento de José fue una demostración de Dios para la vida de Raquel, porque le quitó el oprobio de la esterilidad, mientras que también suscitó el deseo en ella, ¿verdad?, de que añadiera un hijo más. Entonces, quitar un mal indujo a la esperanza de que un bien sería añadido. José tuvo un hermano más adelante, Benjamín, que significa hijo de la mano derecha, y Benjamín fue el hijo menor de Jacob. En Génesis 37, del 1 al 4, se pueden observar varias cosas acerca de José. Yo creo que de José sabemos mucho de manera aislada, ¿verdad? Quizás pedirles que puedan leer esa cantidad de capítulos, pues sería bien complicado, ¿verdad? Pero yo creo que la mayoría de nosotros conocemos un poco acerca de la vida de José. Dice, tenemos a la familia de Jacob residiendo en Canaán. Todo lo que pasa se da en cumplimiento, ¿verdad?, las promesas de Dios, de Génesis 37 al 50, menos el capítulo 38. Este muchacho era pastor de ovejas, al igual que sus hermanos, apenas tenía 17 años, lo que hacía ver, ¿verdad?, que sus hermanos eran mucho mayores que él, y solamente que él era el encargado, ¿verdad? Así se ve, como este comentario me pareció como muy apropiado para darle razón a lo que se estaba dando más adelante. Dice que José desempeñaba un trabajo diferente también, que era el encargado de informar a su padre del comportamiento de sus hermanos, que no se distinguen por ser hijos modelos, ¿verdad? José no se participaba de sus fechorías, es el hijo de confianza que tiene al tanto de todo a su padre, quien por lo visto desea controlarlos. Jacob probablemente sabía cómo eran sus hijos, entonces necesitaba a alguien que estuviera pendiente de ellos y que le avisaran cualquier situación difícil que pudieran estar pasando sus hijos. En este caso, José, ¿verdad? Yo personalmente creo que pudo haber sido esto, y una de las razones por las cuales no querían a José, ¿verdad? Yo creo que todos cuando somos pequeños y tenemos hermanos menores, en mi caso, en mi casa yo soy la mayor. Normalmente si yo hacía algo incorrecto, pues si los hermanitos más chiquitos dicen, ah, ella hizo esto, ella hizo lo otro, siempre ellos están como, nosotros diríamos, haciéndonos quedar mal, ¿verdad?, ante nuestros padres. Entonces tendría mucha lógica, ¿verdad?, lo que acá está hablando en este comentario. José dice que promovió la diferencia, promovió las diferencias entre José y sus hermanos, porque mostraba mayor amor hacia él. Existían varias razones para eso. Uno, que José guardaba una conducta ejemplar para con su padre. Era hijo de Raquel, la esposa que él siempre había deseado, había nacido en su vejez. Y otro, que Jacob le regaló una túnica de colores, lo que significaba un privilegio y posición especial en la familia. Era la ropa de un príncipe elegido para reinar, ¿verdad? Entonces, estas son 4 cositas, ¿verdad?, que si las observamos y leemos detenidamente, pudieron ocasionar todo el problema, ¿verdad?, que había con Jacob y sus hermanos. Obviamente Dios tenía el control de todo y sabía, ¿verdad?, que José iba a estar en esa posición. Cuando nosotros leemos, dice acá en Génesis 37, del 5 al 8, las relaciones entre sus hermanos se deterioraron
¿Cuándo? En el momento en el que José le cuenta sus sueños a sus hermanos. Entonces, la interpretación de esos sueños provenía de Dios. No es una técnica humana que puede desarrollarse. José contaba que en su sueño su gavilla se levantaba mientras que la de sus hermanos se inclinaban ante la suya. Esto significaba subordinación hacia José. También estaba el otro sueño de las estrellas, ¿verdad?, que se inclinaban ante él. El significado del sueño fue entendido rápidamente por sus hermanos, donde ellos le preguntaron: ¿has de reinar y dominar sobre nosotros? A la edad de 17 años, yo creo que José tal vez actuó con un poco de malicia, por decirles algo, en cuanto al contar el sueño. Creo que simplemente no pudo haber sido, haberlo contado de una manera así como tranquila y fíjense que no, sino que, y ustedes se inclinaban ante mí y tal cosa, sus gavillas se inclinaban ante la mía. Entonces era como, de alguna manera les estaba demostrando, ¿verdad?, que el poder que él iba a tener. Obviamente eso a nadie le parece. A nadie le gusta que le digan: mira, o sea, yo te voy a mandar. Normalmente nosotros decidimos y cedemos, ¿verdad?, quién puede hacerlo. Pero en este caso, ¿verdad?, para José creería yo que eso ayudó a que sus hermanos sintieran todavía eso. Dice que José solo narró el sueño, pero ellos entendieron la relación de subordinación y dominio que en el sueño él tenía. En Génesis 37, del 17 al 28, el odio de sus hermanos era tal que al verlo decidieron que era el momento de deshacerse de él, asesinándolo. Los hermanos de José, llenos de envidia hacia él, planearon matarlo de hambre, arrojándolo a una cisterna honda y vacía. Y hay algo que dice: donde reina la envidia, desaparece la compasión y se olvidan todos los sentimientos de humanidad. Ellos vieron la oportunidad para deshacerse de José. Y obviamente que yo creo que fue como un tiempo, ¿verdad?, donde al fin los hermanos se habían puesto de acuerdo para hacer algo en contra de José. Dice que luego apareció una caravana de ismaelitas. Decidieron sacarlo de ahí y venderlo. Lo vendieron a Potifar, que era el jefe de la guardia de Faraón. Lo vendieron por 20 monedas de plata. Los hermanos regresaron sin José. Habían agarrado la túnica, le habían matado un animalito, ¿verdad? Llenaron de sangre y le dijeron al papá: así lo encontramos, ¿verdad? Obviamente ahorita quizás no le voy a dar exactamente las mismas palabras que están en la Biblia, sino que esto es de una manera parafraseada, ¿verdad?, lo que estamos hablando acá. Génesis 38, del 1 al 2, dice que José fue una bendición para Potifar. Él vio que Jehová estaba con él, encontró gracia en los ojos de su amo. Cuando Dios destina a una persona para algún servicio, también cuida de equiparla para él de un modo o de otro. Definitivamente que Dios sabía que este era el tiempo de José, en el cual Dios lo iba a preparar para algo más grande. O sea, Dios ya sabía qué es lo que más adelante iba a hacer José. Entonces decidió prepararlo, decidió venir y hacer de él alguien diferente, alguien fuerte, alguien que de verdad iba a poder tomar control, ¿verdad?, de la situación. Ahora, en Génesis 39, Dios le prosperó, aunque es de suponer que al principio, dice, sus manos tendrían que ocuparse en los oficios más bajos. Se notaría su diligencia, tanto como su competencia y honestidad. También le acompañaba una bendición especial de parte de Dios. Sus hermanos le habían despojado de la túnica propia de la nobleza, pero no pudieron quitarle la nobleza también de su corazón, ni de su prudencia y virtud. José estaba separado de su familia, pero no estaba separado de Dios. Este es un dato sumamente importante. José sabía que estaba solo, pero sabía que Dios también estaba con él. En Génesis 39, también se habla que Dios favoreció al amo, ¿verdad?, de José a causa de él, y el amo pues lo notaba. En el versículo 39, siempre en el capítulo 39, pero los versículos del 7 al 12, aquí sucede algo sumamente interesante en la vida de José, que muchas
personas, muchos pastores, muchos maestros utilizan como un ejemplo de lo que puede hacer un joven a la edad de 17 años. Dice, veamos la falta de pudor de la esposa de Potifar en 3 momentos. La esposa de Potifar de repente puso los ojos en José. Era joven, obviamente era alguien que la atraía, ¿verdad? Pero ella, todo comenzó con la vista, dice, los ojos son las ventanas del alma y es por eso la necesidad de hacer un pacto con ellos, como dijo Job, porque todo comenzó ahí. Todo comenzó que la esposa de Potifar lo viera a José. Luego se ve el atrevimiento y la desvergüenza de la esposa de Potifar. Después se ve la urgencia, violencia y la persistencia con que acosaba a José cada día. Eso lo vemos en Génesis 39 días. Y esto dice que demuestra la perversidad de ella y la gran tentación que esto suponía para José. Porque él, siendo humano, también siendo un hombre, era muy probable, ¿verdad?, que ella tampoco era alguien que podía pasar desapercibido. Pero José sabía, como se lo dijo a la esposa de Potifar, que de todo él podía gobernar, ¿verdad?, hacer uso de todo lo que había en la casa, pero a la única persona que no podía tocar era la esposa de él. Entonces José lo sabía y lo tenía claro, y él era sumamente cuidadoso en ese detalle. La tentación que sufrió José fue muy fuerte. Dice, la tentadora era su dueña de alta clase, a quien tenía la obligación de obedecer y complacer, y cuyo favor hubiera contribuido más que nada a un mayor encumbramiento. Por otra parte, correría el peligro si la despreciaba y la convertía así en enemiga. Su resistencia a la tentación fue muy valiente y su victoria quedó revestida del máximo honor. ¿Por qué? Porque hasta ahora en día seguimos hablando de ese momento de la vida de José. En realidad, el argumento en que se apoya José sobre su negativa es triple. 1. Considera, ¿quién es la persona tentada? Yo. Quizás otros pueden tomarse esa libertad y decir, yo no. ¿Qué significa eso? Tenemos que saber en qué momento, o sea, la tentación viene hacia nosotros. O podemos hacernos como normalmente decimos loco y decir, no, eso no es conmigo. Pero darnos cuenta que sí, que a veces la tentación está tocando, ¿verdad?, a nuestra vida. Está allí y nosotros tenemos que decir, esa tentación viene hacia mi vida. Reconocer que en realidad viene así. ¿A qué pecado se le inducía? Esa gran maldad, otros pensarían que era una cosa de poca importancia. Un pecadillo excusable, una aventura propia de la juventud, por la edad a la que tenía, y una idea de, ya que José tenía de ello una idea muy diferente. El pecado se muestra pecado. Hay que llamar al pecado por su nombre y no intentar rebajar su malicia. Es decir, nadie puede decir, ay, que solo voy a mentir, no, es que solo voy a decir esto. No, pecado es pecado. ¿Contra quién se le tentaba a pecar? Y creo que eso era lo clave. Y él estaba pecando. Si lo hacía, lo iba a hacer contra Dios, ¿verdad? Contra su santidad y dominio, contra su amor, sus designios y su providencia. El amor de Dios conlleva necesariamente el odio al pecado. Venció con prontitud y resolución. De verdad que yo creo que poner una excusa de que ahí está la tentación y es que era demasiado, ni modo, caí, creo que es porque no tenemos claro, ¿verdad?, a quién le estaríamos fallando. No le estaremos fallando a la persona que más amamos, no le estaremos fallando a nuestros padres, no le estaremos fallando a X personas, le estaríamos fallando principalmente a Dios. Y yo creo que la gracia de Dios, dice, le capacitó para vencer la tentación, escapando de la tentación. Hay un adagio latino, dice, principis obsta, que significa resiste los comienzos. No se entretuvo a conversar con la tentación, sino que huyó de ella con la mayor aversión. Ahí dejó su manto como quien escapa por su vida. Es mejor perder un buen manto que ofender la santidad de Dios. Y eso José lo tenía sumamente claro, algo digno de imitar, algo de lo que se habla hoy en día. Luego José es llevado a la prisión por esa situación. Ahí se encuentran unos compañeros, ¿verdad?, de celda, el copero y el panadero. Ellos tienen unos sueños, José se los revela y le dice, cuando ustedes salgan de aquí, se acuerdan de mí entre el faraón. Luego llegó el momento en el que
ellos se acordaron, el copero se acordó de él y le dijo a Faraón, yo me acuerdo que en la cárcel había encontrado a alguien que podía revelar sueños. ¿Por qué le dijo esto? Porque Faraón había tenido sueños que no entendía. Entonces, sacan a José, le revela los sueños a Faraón y le explica y le dice de que iban a haber 7 años, ¿verdad?, de abundancia y que iban a haber 7 años malos, porque había soñado con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Entonces las flacas se comían a las gordas. Y así, el otro sueño también significaba el de las espigas, ¿verdad? Que habían 7 espigas bonitas y 7 espigas que estaban mal. Igual, nadie pudo interpretarle eso a Faraón, pero ahí estaba José. Dios estaba guardando el propósito de José al estar ahí en la cárcel. Y después de esto, José le dice, tienes que buscar a alguien que guarde durante estos 7 años donde va a haber abundancia, para los 7 años donde no va a haber. Entonces Faraón decide que sea José el que haga esto. Dice, mientras tanto, dice, fuera de Egipto, la escasez de comida se convirtió en un hecho, especialmente en Canaán, donde vivían los padres y hermanos de José. Jacob mandó a sus hijos a Egipto a buscar comida. Fueron todos menos el más pequeño, Benjamín, quien se había convertido en el hijo predilecto, ¿verdad?, ya que era el hijo de Raquel. Acordémonos el amor que tenía por Raquel, que lo hizo trabajar 14 años por ella. Luego, van la primera vez a Egipto, no reconocen a José. Dice que les entregó José trigo y les exigió que llevasen a su hermano menor y se quedó como rehén de él. Lo dejó a Simeón, uno de los hermanos mayores, y regresaron, dice, y le dijeron a Jacob, Jacob, mira, papá, ¿verdad? Si nosotros queremos ir otra vez y traer comida, tenemos que llevar a Benjamín. Y José, ¿cómo se llama? Sabía que Jacob no iba a querer porque amaba a Benjamín. Obviamente, ¿verdad? Al finalizar la comida, cuando ya pasaron algunos meses que pasó Simeón allá encarcelado en Egipto, José sabía que ellos tenían que volver. Así que Jacob tuvo que acceder, los llevaron. Nuevamente se presentó a sus hermanos y sus hermanos ni en cuenta, como decimos, de quién era. Y luego de eso, José hace algo, mete una copa de plata en el saco de Benjamín. Y en ese punto se dio cuenta de que sus hermanos sí habían cambiado, porque dejaron que se fueran, lo siguieron y le dijeron que alguien había robado. Obviamente nadie lo había hecho, pero porque era algo que estaba tramando José. Y le dijeron que el que tuviera el saco, ¿verdad?, donde estaba lo robado, pues ese se quedaba, y era Benjamín. Entonces ahí José se dio cuenta que sus hermanos empezaron a decir, no se puede quedar él acá, mi papá se va a morir. Entonces José sabía de que sus hermanos habían cambiado. Y dice que cuando él exigió tomar a Benjamín como esclavo, a lo que sus hermanos le rogaron que no lo haga. En tanto Judá le expresó que si no regresaban con su hermano, su padre moriría de dolor. Se ofreció él como esclavo. La actitud de Judá lo emocionó tanto que develó su identidad y les pidió que llegaran a la tierra de Gosén con toda la familia. En su lecho de muerte, Jacob les habló a sus 2 hijos y les confió que sus descendientes serían el germen para constituir las 12 tribus de Israel en Canaán. Dice que cumplió el deseo de su padre de no ser enterrado en Egipto, sino que lo enterró en Canaán, en la cueva del campo de Macpela. José tuvo 2 hijos con su esposa que se llamaba Asenat. Tuvo a Manasés y a Efraín, quienes años más tarde se convirtieron en líderes de 2 de las tribus de Israel. Eso lo vemos en Génesis 48:50. Los hijos de José, uno de ellos se llamaba Manasés, que significa uno que hace olvidar. El hijo mayor de José, Manasés, dice, fue adoptado junto con su hermano Efraín por su abuelo Jacob, convirtiéndose así en uno de los ascendientes de las 12 tribus de Israel. Sin embargo, Jacob le dio la bendición reservada para el hijo primogénito a
a Efraín y no a Manasés. Efraín significa fruto o significa doble fructífero. Fue el hijo menor de José, es decir, el segundo, y nació, ¿verdad?, como cuando José era el primer ministro de Egipto. Aunque era el menor de los hijos de José, su abuelo Jacob le dio la bendición que estaba reservada para el primogénito. ¿A qué le suena eso? A algo que ya había sucedido antes, ¿verdad?, entre Jacob y Esaú. Dice que Jacob profetizó que sería padre de muchas gentes. La tribu de la cual Efraín fue el progenitor, ¿verdad? La tribu adquirió gran reputación, la tribu de Efraín, cuando Josué fue caudillo de Israel, porque él era de dicha tribu. De verdad que cuando uno lee esto y ve cómo todo va encajando, cuando uno piensa que Dios, hay algo que se salió del control de Dios, que nosotros podemos llegar a pensar eso no es así. Dios tiene el control de todo. Si algo sucede en nuestra vida, algo que nosotros pensamos que no estaba planeado o que consideramos que es sumamente difícil para nuestra vida, Dios sí sabe que eso va a ayudar a nuestras vidas. Aun cuando vivamos consecuencias de nuestras propias decisiones, Dios nos ayuda a que todo eso sea encaminado y nos lleve hacia donde Dios quiere que nosotros lleguemos. José cumplió su propósito en esa tierra, Manasés y Efraín también lo hicieron y cada uno de nosotros también lo haremos. Que Dios les bendiga. Gracias por llegar acá.